28 minutos para las 10 de la mañana, el señor Nacho Rospide llega con su columna habitual de los días miércoles y le damos la bienvenida. Nachín, buen día. Buenos días, Nacho. Un placer saludarte a vos, a toda tu audiencia. Bueno, en este día eh, patrio, conmemorando al general Martín Miguel de Güemes, día patrio, día de luto, un poco de todo, ¿no? Claro, Porque no nos olvidemos que fue un crimen cometido contra Güemes, eh, orquestado por la oligarquía de Buenos Aires, de Salta, de Tucumán, aliados, increíble, pero aliado al enemigo de la patria, que en ese entonces era España, ¿no? sí, 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 sí. Todo porque le había dado derechos eh, a los pobres, por eso se lo llamaba el defensor de los pobres, Claro, a Güemes. Pero bueno, los gauchos pobres, voluntariamente habían tomado las armas para defender la patria. claro que Esa sí. defensa que San Martín nada más y nada menos le había encomendado a Güemes. Sí, sí, sí. Entonces, esa forma de ser soldado, además del enorme patriotismo innato, ¿no?, en los nativos, este, sino que les aseguraba un sueldo de soldado, que no sería gran cosa, pero era una forma también de emanciparse de la opresión en trabajo de esclavitud que los terratenientes y los comerciantes dueños como siempre, dueños del poder y dueños del dinero y de todo, ya no pudieron tomarlo como tenían otra salida laboral que era ser soldados. Y para ello, como Buenos Aires las grandes ciudades en ese momento, monopolizadas por la oligarquía, obviamente no querían ser colonia para seguir monopolizando el comercio con España con quien se cruzara. Entonces, encima tenían que pagar impuestos que no estaban acostumbrados, o sea, impuestos justamente por sus ganancias, por su rentabilidad, por sus tierras, y con eso se financiaba la guerra gaucha. Sí, Eso sí, sí. fue, y además le significaba a Buenos Aires una tierra que no estaba libre como pretendían, o sea, que fueran aplacando ese movimiento de libertad, de independencia que asomó en 1810, se había consumado en 1816, estamos hablando del año 1821, cuando asesinan a Güemes. Sí, Entonces, había, además de San Martín, en Cuyo, la campaña de Belgrano, estaba en el norte la resistencia infranqueable de Güemes, lo que hacía que obviamente, ya en 1814 había entrado en batalla Brown también, todo eso hacía que al gobierno de Buenos Aires se le complicara presentar una nación eh, acéfala, digamos así, un país naciente acéfalo, a la conquista del mejor postor. Bueno, todo eso confabulado llevaron a que pactaran con los realistas, sobornando al traidor Barbucho Valdés, que había sido oficial de Güemes, que conocía claro. perfectamente todo el, el camino entre los montes y demás, y así concretar la traición y el asesinato de Güemes financiado. Para ello se necesitó mucha plata porque había que mover al ejército español después de seis expulsiones que había sufrido a mano de Güemes, había que moverlo con lo que ello costaba en una nueva expedición para invadir Salta y matar a Güemes. Bueno, todo eso lo financió la oligarquía salteña y porteña. Los recursos que negaban para la defensa de la patria, bueno, los invirtieron en eso, Qué en bárbaro. asesinar, en sobornar a Valdés, al ejército realista, y asesinar a Güemes. Hablan de que a la cabeza estaba un comerciante, Mariano Benítez, de nombre, ¿no? No sé si estoy equivocado o no. Este, y sí, había una alianza siniestra ahí, entre Benítez y Bernabé Arauz, el gobernador tucumano que Ah, era sí, el representante de los hacendados y los grandes sí, sí. terratenientes tucumanos. Estaba esa confabulación siniestra que se completó después con la mentira de la escritura de la historia, ¿no? Mm, Mintieron, este,
Mitre y Sarmiento sistemáticamente, pintándolo como un bárbaro, pintándolo como, bueno, como alguien que era anarquista y demás. Sí, sí. Era anarquista de los falsos valores de entrega de la patria. Claro. Era anarquista de, de lo antirrevolucionario, obviamente era revolucionario por la independencia nacional y de América. Nacho, Eh, y cuando él muere, que dicen que mandó a llamar a alguien que había combatido en Waterloo, que estaba con él en el ejército, eh, la lucha siguió, ¿no es cierto?, de la misma manera, no es que porque mataron a Güemes después pudieron pasar tranquilos por la frontera de Salta. no, no, para nada. Güemes le hace jurar, a ver, le mandan, eh, el jefe realista le manda médicos eh, para que, bueno, que lo atiendan Sí, y que con que deponga, con la condición de que deponga las armas. Lejos de esto, eh, le dice al oficial realista, oficial, dese por despachado, lo rechaza y reúne a sus oficiales, les transfiere el mando y dio las últimas indicaciones para que recuperen Salta, para que la lucha siga. sí. Eh, bueno, fue tan tomado al pie de la letra que el 22 de julio realizan una nueva batalla contra los españoles, liderado por el coronel José Antonio Fernández Cornejo. Y Ajá. los gauchos de Güemes, ya un mes después de su fallecimiento, un mes y un día, perdón, un mes y 5 días de su fallecimiento, derrotan y expulsan para siempre de Salta a los españoles. Ya no pudieron volver después de Qué eso porque bárbaro. habían agotado todos los recursos Ta, ta, ta. entre la invasión para matar a Güemes, habían agotado todos los recursos, ya no tenía, aparte estaba amenazado, ya se sabía que San Martín los iba a ir a atacar por Chile y después al propio núcleo, a Perú, y Sí. entonces ya no tenían los recursos que le habían dado, ya no tenían recursos de antes. Lo que pasa es que se lo dieron, vuelvo a reiterar, la oligarquía de De Buenos Salta. Aires, Ah, Tucumán y de Salta, reunieron los fondos, y ya después, derrotados militarmente y sin recursos, ya no volverían nunca más después de ese 22 de julio de 1821, ya nunca más volverían a poder invadir Salta gracias a esa última defensa encomendada por Güemes. fíjate que a nosotros en la escuela primaria yo prácticamente puedo estar equivocado, pero entendí que como enseñaba que una vez que murió Güemes se terminó la lucha que había ahí en ese lugar, ¿no? Hasta explicaban mal eso, ¿no? En la Sí, escuela. no, pero además, no termina, además de esto, Macacha Güemes, la hermana Sí, gran, y gran colaboradora, sí, señor. Macacha Güemes sigue su acción, mantiene el ejército de vanguardia, digamos así, se pone a la cabeza, y no nos olvidemos que como era de la alta sociedad, los Güemes, increíblemente, ¿no? Eran de la alta sociedad, Sí. entonces sabían cómo tratar, cómo manejarse y demás, sigue de cierta manera generando recursos para mantener a los gauchos soldados, mantener la fuerza, porque si se hubiera desmembrado la fuerza, realmente sin recursos y con pocas armas, 4 o 5 españoles le bastaba para invadir Salta de Sí, vuelta. No, claro. no, lo mantuvo más que iban a tener. La, la oligarquía los iba a seguir manteniendo ese interés Mm, mm. porque Salta fuera dominada nuevamente por los españoles. Entonces, Macacha Güemes, ella reunía haciendo fiestas, cenas, lo que fuese, congregando gente y con ello obtener fondos para mantener el ejército de Güemes, reducida a una menor expresión, si se quiere, porque faltaba su creador, su fundador, su líder natural, pero estaba Macacha Güemes. Claro, perfecto. Bueno, seguiríamos hablando toda la mañana de esta maravilla de Sí, hombre totalmente. que fue Martín Miguel de Güemes y sus seguidores, ¿no? Porque fueron muy fieles. Sí, De hecho, bueno, pueden ver una película que tiene muchos años, pero que es hermosa, que es La Guerra Gaucha, sobre el libro sí. de Lugones, con Lucas de Mare dirigiendo y Enrique Muñoz y Sebastián Quiola protagonizando. Bueno, te agradezco muchísimo y el miércoles que viene estaremos
dialogando nuevamente. Con todo gusto, Nacho. Y a tus órdenes, porque tocaste un tema muy importante, o sea, sobre el combatiente de la batalla de Waterloo, en fin, cuando quieras, haceme acordar, porque también hay un mito, primero, sobre la masonería, que Sí, le caen a San Martín por la masonería, pero hay que tener en cuenta que de los 9 integrantes de la Junta de Gobierno, excepto Ascuénaga, eran todos masones. claro, claro. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no había razón de libertad si no fuera por los masones, y hasta el propio presbítero Alberti era masón y era cura. Así que mucho cuidado con eso, porque lejos de ser una mala palabra, algo marginal, algo subversivo, todo lo contrario. Ojo con eso de demonizar la masonería, por algo San Martín era masón. Eso por un lado. Y por otro, que también el hecho de ex combatientes de Waterloo, y otras batallas de Europa, tanto Inglaterra como Francia, se desmembraron después de la batalla y dieron Claro. de baja a más de 100.000 hombres que luego eran contratados para hacer la guerra para Ajá, otros países, y ajá. fue el caso de Argentina y Chile para llevar a cabo la expedición al Perú. Y también que se habla, y porque hubo tal oficial inglés en el ejército sanmartino, tal otro. Eso se debe a que después de las invasiones inglesas, los prisioneros ingleses que fueron enviados a Mendoza, por ejemplo, allí formaron su familia, quedaron olvidados, Claro, ahí eran prisioneros, tal bueno, cual. no, pero formaron su familia y sintieron el patriotismo, sintieron la pertenencia y se incorporan al ejército de San Martín. Y datos porque muchas veces la historia en este momento, que es tan cruel de desmembramiento de nuestra historia, de nuestra identidad nacional, se están echando a correr todos esos comentarios destructivos justamente para desprestigiar, ya que estamos hablando de Güemes, también a San Martín, matarlos de otra manera, matarlos ideológicamente. Por eso quería hacer esta declaración y perdonar que me haya extendido, No, Nacho. está todo bien. Abrazo grande. Un gran abrazo. Nacho Arrospide, la columna de los días miércoles.